voy a hablar un poco de fantasmas, qué son, por qué creemos en ellos, lo que dice la historia sobre ellos, lo que se conoce porque se ha estudiado. Quienes dicen haberlos visto, los describen como siluetas o sombras monocromáticas, por lo general oscuras o blanquecinas, más bien difuminadas o nebulosas, antropomórficas, de carácter inmaterial y transparentes a veces, que flotan y pueden no tener contorno definido a sus pies. Su aparición no suele sobrepasar el espacio de unos segundos, muy raramente un minuto, y cuando ocurre, la temperatura baja sensiblemente, a veces junto a olores penetrantes, ruidos, golpes, música o voces, y provoca ulteriormente en los seres humanos de su entorno una cierta fatiga o depresión. Poseen una carga electromagnética que puede ser medida. Como las leyendas etiológicas están ligados a un lugar, una leyenda o un mito, algunos, los llamados residuales, realizan siempre los mismos actos repetitivamente y su actitud no es comunicativa. Otras veces sí es consciente, pero termina siendo esquiva y huidiza hasta el punto de que podría decirse que parecen tener miedo o angustia ante los seres vivos. Solo unos pocos entre ellos son abiertamente hostiles o benéficos. Algunas veces han sido vistos y grabados traspasando muros sólidos. Algunos pueden mover o transportar objetos de leve peso. Obedecen a las leyes de la perspectiva, según el punto del espacio desde el que se los contempla. Muchos parecen sólidos y opacos, por lo que pueden ser filmados, se reflejan en los espejos y producen ruidos sincronizados con sus movimientos. Generalmente dan la impresión de ser tan reales como las personas vivas, aunque solo durante un periodo limitado. Ciertas personas, los llamados clarividentes, medium, ayanes o chamanes, dicen observarlos con frecuencia o poder comunicarse con ellos. Asimismo, prácticas conocidas como necromancia o nigromancia aseguran poder hacer que los muertos se encarnen otra vez brevemente. Según qué tradición, los fantasmas aparecen con distinto atavío, más o menos relacionado con su muerte. El momento difiere, aunque comúnmente es a la puesta de sol, a medianoche, en luna llena, a una hora fija o en una fecha determinada, por lo general de noche. Sin embargo, hay también apariciones poco puntuales que se manifiestan de forma imprevista en cualquier momento, e incluso al mediodía. Los parapsicólogos los clasifican en residuales y conscientes. Los residuales repiten siempre lo mismo y parecen ajenos a quienes los ven. Los conscientes poseen una actitud comunicativa y pueden interactuar con los vivos. Algunas ceremonias, como por ejemplo los exorcismos, tienen el poder de alejarlos durante un tiempo o definitivamente. Los estudiosos del fenómeno afirman que existen también fantasmas de personas vivas y documentan la aparición de fantasmas de animales, barcos, trenes, aviones, casas y pueblos fantasma e incluso objetos fantasma. La manifestación en algunos casos es anuncio o aviso de algo positivo o funesto por ocurrir. A veces, alucinaciones visuales o auditivas provocadas por enfermedades como la esquizofrenia o incluso las drogas, o bien
Las falsas resurrecciones espontáneas causadas por catalepsia, por ejemplo, pueden haber originado asimismo leyendas de aparecidos, revenants, vampiros y no muertos en personas predispuestas por prejuicios cognitivos y tradiciones culturales. La creencia en aparecidos o revenants, espectros, ánimas del purgatorio, almas en pena o fantasmas es muy propia de la naturaleza humana. Ha generado y genera una amplia literatura, inspira la cinematografía y el teatro, y ha creado innumerables leyendas y mitos, si es que estos, inversamente, no han creado este bulo. La ciencia considera creer en fantasmas un tipo de superstición muy asentado en la psicología del ser humano, porque se alimenta de la necesidad de vida eterna, como la religión, y sublima una muerte inaceptable y aborrecible por medio del acto de creer que la conciencia pervive más allá del fin de la misma. Desde tiempos remotos, la mitología, la religión y otras manifestaciones de folclore o literatura han creído o pretendido creer en la existencia de entidades sobrenaturales, manifestaciones vitales de varios tipos. Para los pueblos primitivos, los fantasmas tenían una vida infinitesimal y miserable, y suficiente para animar y mover un cuerpo, hacer latir su corazón y darle aliento o respiración, pero vida al fin y al cabo, ya que tenían bastante o la suficiente fuerza para manifestarse en los sueños, para atormentar o avisar a los vivos, o como sombras, y apenas necesitaban alimento. En las culturas antiguas, con culto a los manes y antepasados, había un día anual designado para alimentarlos con ofrendas de alimentos o sacrificios, que los cristianos han sustituido por flores en el Día de Difuntos o de Todos los Santos. Así se calmaba a los antepasados y se aseguraba su benéfica influencia. La creencia en fantasmas se testimonia desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios. El fantasma de Enkidu, que apareció a Gilgamesh en la llamada Epopeya de Gilgamesh. También se encuentra extendida por otras civilizaciones de muy distinto desarrollo cultural. La Odisea del griego Homero y la Eneida del latino Virgilio acogen viajes de ultratumba. Los romanos ponían un puñado de tierra sobre el cadáver porque si no, el alma erraría por toda la eternidad en la ribera del Estigia, y era preciso poner una moneda en la boca para pagar al barquero o el alma no tendría descanso. Por eso aterraba a los romanos navegar por el mar, ya que no recibirían honras funerarias. A los suicidas romanos se los enterraba con la mano cortada y separada del cuerpo, con el fin de desarmar a su espíritu que hipotéticamente atormentaría a los vivos. Una de las teorías que intentan explicar la religión los derivaría de la tendencia del pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños forma también parte del real. Por tanto, ver en sueños a personas fallecidas indica que no han muerto y que pueden interferir en la vida real. El origen de los fantasmas, entonces, no sería distinto al de la religión en general. En las civilizaciones orientales, como la China e India, muchos creen en la reencarnación o transmigración de las almas. Agregada a esta visión, y dentro del budismo, los fantasmas son almas que rehúsan ser recicladas en el curso del samsara porque han dejado alguna tarea por terminar.
Los metafísicos y exorcistas de diversas religiones pueden ayudar al fantasma a reencarnarse o hacerlo desaparecer, orientándolos o mandándolos a otra dimensión de existencia. En la creencia china e india, además de reencarnar, un fantasma puede también optar a la inmortalidad transformándose en semidios y puede, a través de su elevación espiritual, trascender diversos planos o servir a los seres humanos, o bien puede bajar al infierno y sufrir ciclos karmáticos. En Japón, la religión shintoísta reconoce la existencia de espíritus de todo tipo y acepta la creencia en fantasmas como parte de la vida cotidiana. En la cultura malaya son prácticamente innumerables las leyendas y clases de fantasmas. En Occidente, la creencia en fantasmas se fue difuminando desde la creencia irracional en ellos de la Edad Media al escepticismo de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando el padre Feijó, embutido en una lucha sin cuartel contra las supersticiones, llegó a decir que no hay fantasma ni espectro que no desaparezca al conjuro de una buena tranca. En el siglo XIX, la creencia en fantasmas resurgió poderosamente merced a la tendencia irracionalista del romanticismo y el desarrollo del espiritismo, la teosofía y pseudociencias como la parapsicología. El escéptico mago James Randi ha prometido una alta suma de dinero a quien demuestre evidencia de la existencia de lo paranormal. Todavía no ha sido posible entregar ese premio. Aún en el siglo XX y XXI, se sigue considerando a los fantasmas como almas en pena que no pueden encontrar descanso tras su muerte y quedan atrapados entre este mundo y el otro, a pesar del desarrollo de una corriente positivista, escéptica y científica que intenta desacreditar esta superstición y cuyos representantes más conocidos son ilusionistas como Harry Houdini o el mismo James Randi. La creencia general común supone que el alma de un fallecido no encuentra descanso por una tarea que el difunto ha dejado pendiente o inconclusa. Así, puede tratarse de una víctima que reclama venganza o un criminal que por alguna causa ve diferido su ingreso en el purgatorio o infierno. En la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de fantasmas están asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de la parapsicología. En las creencias de la nueva era, se intenta racionalizar la creencia tradicional, afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que se trata de imágenes holográficas de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades. George Tyrrell, autor de un clásico libro sobre el tema, Apariciones, identificaba 4 grupos principales en base a la conducta adoptada por los presuntos espíritus, más conocida que su propia naturaleza. Apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Generalmente no suscitan miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. Apariciones post-mortem suelen tener lugar poco tiempo después de la muerte de la persona vista y no acostumbran a estar relacionadas con un lugar o un acontecimiento concreto. Apariciones en casos críticos. El aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, como un accidente, una enfermedad o, por supuesto, la muerte. Aparición inducida experimentalmente. En estos casos, el fantasma no es el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta deliberadamente
hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Como pretexto de creación artística o literaria, la creencia en fantasmas es un tema que ha suscitado mucho negocio editorial, teatral, cinematográfico, radiofónico, televisivo y periodístico. También supone una atracción turística notable para ciertos lugares históricos. Eso provoca la aparición de grandes intereses creados en torno a las apariciones de fantasmas y, por lo tanto, la aparición también de distintos grados de fraude y negocio y consiguientemente del rechazo interesado y del oscurecimiento igualmente perseguido de toda explicación estrictamente racional de este tipo de fenómenos. De ahí la explotación y fomento del miedo y de lo morboso, siempre más económicamente rentables, y el ahogo interesado de todo interés por llegar a la verdad que puede existir en el fondo del asunto. Esta se deja siempre en una estricta ignorancia que además favorece la estafa, la riqueza, el lucro y el crecimiento económico. Por eso, la desconfianza, el método científico, el empirismo y el escepticismo son requisitos imprescindibles para abordar con seriedad un fenómeno como este, rodeado de engaños. Numerosos investigadores distinguen, por una parte, las apariciones de ectoplasmas obtenidas con ciertas médium espiritistas fraudulentas a comienzos del siglo XX, de las de ciertos investigadores serios que acreditaron los fenómenos con las condiciones de observación que disponían en su época, y por otra parte, del encantamiento de los fantasmas, una subcategoría del cual es el llamado poltergeist o espíritu burlón. Los fantasmas de personas vivas han sido documentados también, así como fenómenos denominados psicofonías y teleplastias. Determinadas personas, los llamados clarividentes, están imbuidos al parecer de una cierta percepción extrasensorial que les permitiría poder observarlos o sentirlos a menudo y obtener información privilegiada e inédita de los mismos. Algunas veces por procedimientos como la escritura automática o la psicometría, y hay ocasiones en que en efecto parece que ha logrado obtenerse información útil que ha ayudado a esclarecer desapariciones y crímenes a la policía. Los fantasmas más frecuentes poseen una tipología escindida en 3 clases. Fantasmas residuales o visiones que realizan actos repetitivos y carecen de actitud comunicativa o interacción con los observadores. Fantasmas conscientes que pueden comunicarse e interactuar con los observadores. Poltergeists o espíritus burlones, fenómenos de duración más reducida ligados a una persona, por lo general adolescente o joven, en la que se mueven objetos solos, se escuchan golpes repetitivos o ruidos y se encienden o apagan luces. Según el espiritismo o doctrina espírita, como se decía en el siglo XIX, desde que este movimiento fue configurado por Allan Kardec y la teósofa Yelena Petrovna Blavatsky, el alma humana sobrevive a la muerte del cuerpo material y dispone de un otro cuerpo llamado periespíritu. Los fantasmas serían seres humanos desencarnados capaces de manifestarse haciendo perceptible el periespíritu a los sentidos ordinarios. En el vocabulario espiritista no se utiliza la palabra fantasma, sino eidolon, espíritu, ente o entidad. Algunas almas no habrían pasado a otro nivel de existencia por miedo a quemarse eternamente, por simple obstinación o por poseer demasiado apego a este nivel de existencia.
El Catecismo de la Iglesia Católica no cree en fantasmas porque no admite la existencia del limbo, aunque algunos teólogos sí la postulan. Considera perjudicial, dañino, autodestructivo y pecaminoso el uso de la necromancia, la ouija, el tarot y de cualquier ceremonia o procedimiento no religioso con el cual se obtenga comunicación con la otra vida. Según exorcistas y demonólogos como el padre José Antonio Fortea, recurrir a estos rituales, fuera de ser extremadamente peligroso desde un punto de vista psicológico, supone dejar puerta abierta para que entre el diablo. Por otra parte, según la escatología de algunos teólogos, existe un limbo al que van las almas, criaturas, seres no humanos y ángeles indecisos, que no son ni buenos ni malos, ni se han puesto de parte de nadie, esperando el lugar que Dios les dará cuando ocurra el juicio final. A medida que el hombre moderno ha ido desarrollando nuevas tecnologías de comunicación, los interesados en obtener información de fantasmas las han usado, y así se habla de psicofonías o grabaciones sonoras en las que supuestamente se oye la voz o los movimientos de algún difunto, o de psicoimágenes, imágenes estáticas o en movimiento en las que presuntamente puede distinguirse alguna presencia fantasmal. Sin embargo, quienes pretenden justificar la existencia de otro mundo y la posible comunicación con el mismo, deben justificar primero por qué casi todas las manifestaciones espirituales suelen reducirse a manifestaciones psicológicas de engaño o autoengaño, o fraudes, como con devastadora frecuencia ha demostrado ilusionistas expertos como Harry Houdini o James Randi, quienes saben, desde luego, que lo que ocurre en nuestra mente es de factura mucho más simple que lo que ocurre en la realidad fuera de ella. William Hope nació en 1863 en Crewe. Hope comenzó su vida laboral como carpintero, pero en 1905 se interesó en la fotografía de espíritus después de capturar la supuesta imagen de un fantasma mientras fotografiaba a un amigo. Luego fundó y dirigió un grupo de 6 fotógrafos dedicados a este tipo de fotografías espirituales, conocidos como el Círculo Crew. Después de la Primera Guerra Mundial, la demanda de sus servicios creció, dado que los familiares de las víctimas de la guerra buscaban un medio para ponerse en contacto con sus seres queridos. En 1922 se trasladó a Londres, donde se estableció como un médium profesional. El trabajo del Círculo Crew fue investigado en varias ocasiones. La más famosa de ellas tuvo lugar ese mismo año, cuando la Sociedad para la Investigación Psíquica envió a Harry Price para investigar. Este recogió pruebas de que estaba sustituyendo las placas de cristal que lleva imágenes fantasmales con el fin de producir sus fotografías de espíritus. Más tarde se publicó que las fotos de Hope eran una mentira y quedó como un estafador. Sin embargo, muchos de los partidarios más ardientes de Hope hablaron en su nombre, siendo el más famoso Sir Arthur Conan Doyle, que escribió El caso de la fotografía del espíritu en respuesta a las denuncias de fraude. Hope continuó su práctica a pesar de su exposición hasta su muerte en 1933. Sir Arthur Conan Doyle tuvo una prolífica carrera como autor, en la que escribió sobre muchísimos temas, aunque sin dudas es recordado por su máxima creación, los 56 relatos y las 4 novelas de Sherlock Holmes.
Sobre el final de su vida, Doyle intensificó en un aspecto que lo interpelaba de manera personal, lo paranormal. Ya para 1887, siendo un autor de éxito, se unió a la Sociedad Literaria y Filosófica de Portsmouth, donde realizó una serie de investigaciones sobre la posibilidad de fenómenos psíquicos. En ese contexto, asistió a unas 20 sesiones donde se practicaba telepatía o había médiums. Aquellas experiencias lo convirtieron en un espiritualista y comenzó a escribir para la revista especializada Light. Con los años, se fue sumando a otras sociedades interesadas en los fenómenos psíquicos y hasta se convirtió en un buscador de casos de poltergeist. En 1907, contrajo matrimonio por segunda vez. Su nueva esposa, Jean Elizabeth Leakey, decía ser una medium, por lo que reforzó aún más su interés por lo desconocido. Ya con la Gran Guerra como escenario, su convicción fue aún más allá. Creía que Lily Loder Simons, la niñera de sus hijos, tenía este tipo de poderes y comenzó a dar conferencias sobre el tema. En 1918 publicó su primer trabajo espiritualista, La Nueva Revelación, donde sostenía que el espiritismo había sido un regalo de Dios para consolar a los afligidos por tanta muerte. Debido a la contienda bélica, fallecieron muchas personas cercanas a él, como su hijo, su hermano, su cuñado y sus 2 sobrinos, por lo que ahondó energías en el asunto y para 1919 publicó El Mensaje Vital. Apoyó la tesis del espiritismo cristiano y alentó a la Unión Nacional de Espiritistas a aceptar un 8º precepto, el de seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesús de Nazaret. Además, se unió a la reconocida organización sobrenaturalista The Ghost Club, a la que había pertenecido Charles Dickens. Incluso, el espiritualismo lo enfrentó con uno de sus grandes amigos, el gran maestro del ilusionismo, Harry Houdini. El 21 de marzo de 1919, el célebre autor participó de un comité en su rol de investigador paranormal, junto a una vizcondesa, un lector de mentes, un detective de Scotland Yard y un forense. Reunidos en un pequeño departamento en Bloomsbury, Londres, tenían como objetivo autenticar, o no, los poderes de una medium, que prometía una sesión de espiritismo que implicaba una demostración de clarividencia y hasta la materialización de un espíritu. El anfitrión fue Percy Thomas Tibbles, un mago que actuaba bajo el seudónimo de P.T. Selbit, y la medium Molly Winter, una ilusionista que recién comenzaba su carrera. Por supuesto, nada dijeron sobre sus antecedentes. Cada miembro llevó un pequeño artículo personal que colocaron en una bolsa y luego dentro de una caja, lejos de la mirada de la psíquica. La mujer, que tenía su rostro cubierto con un velo, colocó la caja en su regazo y comenzó a nombrar los objetos describiéndolos con detalles. Entre estos estaba el anillo que perteneció al hijo fallecido del escritor. La medium incluso leyó la inscripción. Luego se produjo la materialización de un espíritu. La mujer fue atada a la silla por los miembros del comité y las luces de la sala se atenuaron. Ella ingresó en un estado de trance y una niebla luminosa con forma de anciana surgió a sus espaldas. Dicen que el espíritu atravesó a la medium y desapareció en la pared opuesta. El comité quedó impresionado con las demostraciones,
aunque el escritor dijo que necesitaría volver a ver al fantasma antes de dar fe de su paranormalidad. Y aquí es cuando todo se vuelve aún más extraño. Luego de la exhibición, Tibbles y Winter anunciaron que todo era un engaño, que ellos eran engañadores honestos que realizaban ilusiones para entretener al público. Explicaron que en el caso de los objetos en la caja, en realidad, esta había sido cambiada por una igual y que desde otra habitación, un asistente abrió el original y transmitió su contenido por un auricular que el velo ocultaba. La materialización, por su parte, era un acróbata, vestido completamente de negro, que ingresó por una ventana y que utilizó una gasa recubierta con pintura fosforescente. El comité quedó consternado y algunos miembros, entre ellos Conan Doyle, aseguraron dudar de la explicación. Organizaron un segundo encuentro, pero con un comité más numeroso. Repitieron los trucos para el asombro del público. Y otra vez, el autor se negó a creer que había sido engañado. Insistió en que lo que había visto en la primera sesión no era lo que los magos describieron posteriormente, y además agregó que incluso si la segunda demostración fue realizada mediante un truco, no hay nada que demuestre que la primera sesión no fue genuina. Conan Doyle se negaba a ser engañado. Prefería creer que lo que él había visto era real, aun cuando le explicaban lo contrario. Tal vez los magos realmente eran psíquicos, pero simplemente mentían sobre sus poderes paranormales. Es hora de que se demuestre nuestra causa. El tiempo también demostrará a aquellos que nos han tergiversado, que están jugando con fuego. No están juzgando lo invisible los está juzgando. Les contaré una historia. Era 1917. Elsie Wright tenía 16 años cuando junto a su prima Frances Griffiths, de 9, salieron a dar un paseo por los bosques que rodeaban el pueblo de Cottingley, que no superaba los 700 habitantes. Elsie llevaba una cámara de placa Mitch de su padre, Arthur, un aficionado a la fotografía, quien fue el que las reveló e hizo el descubrimiento. Las jóvenes habían capturado sin querer a un grupo de hadas en 2 instantáneas. Sin embargo, fue la madre de la joven quien las expuso ante la Sociedad Teosófica de Bradford 2 años después. Edward Gardner, presidente de la asociación, quedó maravillado por el descubrimiento y, según un especialista consultado, estaba en lo cierto. Era la primera prueba científica de la existencia de estos seres, hasta entonces considerados mitológicos. La historia alcanzó otro nivel de repercusión cuando Sir Arthur Conan Doyle las utilizó para ilustrar un artículo sobre hadas que le habían encargado escribir para la edición navideña de 1920 de The Strand Magazine. Contactó a Gardner, quien le facilitó las imágenes, y le escribió a Elsie y a su padre para pedir permiso para usarlas. Arthur Wright estaba obviamente impresionado de que Doyle estuviera involucrado y dio su permiso para su publicación, pero rechazó el pago alegando que, de ser genuinas, las imágenes no deberían ensuciarse con dinero. Luego, el autor comenzó un derrotero por expertos en fotografía de compañías como Kodak y Leaford, quienes comentaron que las imágenes eran reales, pero que dudaban de que las hadas realmente existieran. En otras palabras, no se veía engaño
ni retoque en lo que hacía el material. Pero si esas figuras danzantes eran realmente hadas, eso, bueno, era harina de otro costal. Doyle contactó a Sir Oliver Lodge, un respetado físico e investigador psíquico, quien dijo que eran falsas, que el peinado era demasiado parisino como para ser real, y hasta sugirió que eran una compañía de bailarines disfrazados. Conan Doyle y Gardner no sucumbieron ante las dudas ajenas y continuaron investigando. El escritor debió partir a una gira por Australia en julio, tiempo en el que Gardner se reunió con la familia Wright y llevó su propio equipo de fotografía para ver si era posible volver a captar a las hadas. Me fui a Cottingley nuevamente, tomé las 2 cámaras y placas de Londres y conocí a la familia y les expliqué a las 2 chicas el simple funcionamiento de las cámaras, dándoles una para guardar. Las cámaras estaban cargadas y mi consejo final fue que necesitaban ir al valle solo en los buenos días, como estaban acostumbrados a hacer antes, y ver qué podían conseguir, escribió Gardner. Y así lo hicieron. Envolvieron las placas en algodón y las enviaron a Londres. Después de recibirlas, Gardner le escribió un telegrama a Doyle, que estaba en Melbourne. Doyle le respondió: «Mi corazón se alegró cuando aquí, en la lejana Australia, recibí su nota y las 3 maravillosas imágenes que confirman nuestros resultados publicados. Cuando nuestras hadas sean admitidas, otros fenómenos psíquicos encontrarán una aceptación más rápida. Hemos tenido mensajes continuos en las sesiones durante algún tiempo de que estaba llegando un signo visible». Esa Navidad de 1920, el artículo del The Strand Magazine salió y fue un suceso de ventas. No obstante, gran parte de la comunidad intelectual dedicó nuevos artículos no tan centrados en las hadas, sino en mofarse de Doyle, quien había sido ridiculizado por 2 niñas, aseguraban. El asunto cayó en el olvido con los años, aunque varios periodistas volvieron a entrevistar a las primas en los 60 y 70, quienes mantuvieron su versión hasta 1983, cuando aceptaron que eran falsas. Él se había copiado ilustraciones de bailarinas de un popular libro infantil de la época, el libro de regalos de la princesa María, publicado en 1914, y les dibujó alas. Las habían recortado y puesto sobre cartón sostenido con alfileres. Las primeras 2 fotografías fueron vendidas en subasta en 2018 por más de $5.000 y $18.000. En 1921, Doyle fue convocado por otro mago, William Merriott, quien en su tiempo libre se encargaba de demostrar que los médiums no eran otra cosa que unos estafadores. Su plan era invitarlo para tomarle fotografías, mientras el resto del comité, luego de examinar la cámara, observarían la sesión. Así sucedió, y nadie notó nada extraño, hasta que una vez reveladas las imágenes, notaron que en la primera había una figura fantasmal traslúcida y en la segunda se presentaba un grupo de hadas bailarinas en una clara referencia al caso de Cottingley. El periódico Sunday Express publicó las imágenes con cierta sorna, centrándose en la captura con las hadas favoritas de Doyle. También se publicaron las declaraciones de los testigos y la de Merriott, en las que aseguraba que todo era un truco de manos para manipular el proceso. Merriott quería demostrarle al autor que aquello en lo que él creía no era otra cosa que buenos trucos. El señor Merriott ha demostrado claramente que un mago entrenado puede, bajo una inspección minuciosa de 3 pares críticos de ojos, dar una falsa impresión en una placa. Debemos admitirlo sin reservas, escribió Doyle, para esta vez no ser ridiculizado.
Sin embargo, aclaró que la experiencia no cambió su perspectiva sobre que los espíritus sí podían ser captados en fotos, aunque este no fuera el caso. La relación entre los dos ya célebres personajes comenzó a principios de 1920, cuando tras una presentación, Doyle se acercó a conocer a Houdini, extasiado por lo que acababa de ver en el escenario. Forjaron una relación amistosa, con un intercambio epistolar vibrante, de mutua admiración, hasta que todo derivó en un enfrentamiento feroz. A pesar de que Houdini le explicó que sus hazañas se basaban en la ilusión y el engaño, Doyle estaba convencido de que el estadounidense tenía poderes sobrenaturales, y así lo escribió en El filo de lo desconocido. El amigo de Houdini, Bernard Ernst, relató un momento en que Houdini había realizado un truco impresionante en su casa en presencia de Doyle. Houdini había expresado la esperanza de que esta demostración persuadiría a Doyle de no andar respaldando fenómenos simplemente porque no podía pensar en una explicación de lo que había visto aparte del poder sobrenatural. Pero, según Ernst, Doyle simplemente se negó a creer que había sido un truco. Por aquellos tiempos, Houdini se convirtió en un destacado opositor del movimiento espiritualista, después de la muerte de su madre, en 1913, que sucedió cuando estaba de gira. Con el vacío de no haber podido despedirse, empieza a acudir a médiums que le dicen que pueden contactarla, pero uno a uno va descubriendo sus trucos y los expone públicamente como fraudes. En 1922, Doyle organiza una sesión en Atlantic City, junto a su segunda mujer, Jean Elizabeth Leakey, quien aseguraba poder comunicarse con los muertos. Houdini asiste. Durante el encuentro, asegura que la posee el espíritu de la madre de Houdini, escribe un texto y se lo entrega. Ese fue el final. La nota estaba en perfecto inglés, cuando su madre no hablaba el idioma, sino yiddish y un poco de alemán. Estaba llena de expresiones cristianas, cuando su madre era judía, y además, ese día era su cumpleaños, y su madre no lo felicita, no lo saluda, algo que ella nunca habría hecho. Determinado a desenmascarar al matrimonio, escribe un artículo denunciándolos por estafadores y se involucra definitivamente en su cruzada contra el espiritismo. Entre otras cosas, intenta que el Congreso de los Estados Unidos prohíba cobrar por sesiones de espiritismo o por lectura de cartas. No lo consigue por la primera enmienda. Sir Arthur Conan Doyle murió el 7 de junio de 1930, hace 91 años. Tras su fallecimiento, una multitud de 8.000 espiritistas se reunió en el Royal Albert Hall de Londres para honrar su memoria. Estelle Roberts, una reconocida médium inglesa, le aseguró a la viuda que lo pudo ver entrar a la reunión y sentarse junto a ella. Con los años, otros más dirían lo mismo. Esto no basta para desanimar a quienes creen en alguna manifestación divina o macabra que es una liberación de energía del cuerpo. Esto es una evolución de esta vida terrenal hacia otra en un mundo ultraterreno, y hay caos desconcertante de clarividencia y percepción extrasensorial que aún aguardan explicación satisfactoria. Este tema tan fascinante podría extenderse aún más, pero para cerrar quisiera incluir el siguiente pensamiento. A la gran mayoría de nosotros
No nos gusta la idea de nuestra propia mortalidad. A pesar de que la idea de que los fantasmas y los espíritus existen da miedo, en un contexto más amplio es una evidencia de la supervivencia del alma.